qué genial poder escuchar, cantar juntos cosas que pasa a ser impresionante. Esto cantamos esta mañana. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. ¿Sabe la implicación de todo eso? Tremendo, ¿verdad? Lo que cantamos. Digno, eternamente digno, impresionantemente digno. Solo ante ti yo me inclino. Wow. Solo ante ti yo me inclino. Y una línea de una alabanza que cantamos. A ti me rindo. Te quiero conocer. Y te quiero conocer. Y tal vez esto mucho tiene que ver con la enseñanza que vamos a ver en esta mañana. No tanto porque toque directamente estos temas, pero en el fondo, el tener que reconocer que Él es Señor y que Él es digno, hace que nosotros nos despojemos de todo lo que yo creo, lo que yo pienso, de cómo debo hacer las cosas. Antes de orar, debo recordarles, la semana pasada, el tema fue sumamente especial, ¿verdad? Cómo Pablo dedicó en su carta magna, porque Romanos, muchos hablan de que Romanos fue su tesis de doctorado. No, ningún doctorado, pero más allá que su tesis de doctorado. Cómo el Espíritu Santo le guió a escribir la carta a la iglesia de Roma, pero indirectamente debajo de Roma decía también los bautistas, los aliancistas, los de asambleas, los de toda iglesia, y al fin puso también los cedros, ¿no? Esa carta fue para todos. Y toca temas que yo les anticipé. ¿Cómo? ¿Por qué? Estos temas. Y es que todo lo que hace bullicio en los oídos de los cristianos en estos días, de pronto pasa a ser todo, excepto los principios fundamentales para vivir la vida cristiana. Hay tanto bullicio de cómo hacer y cómo vivir la vida cristiana. Dogmas, más dogmas, formas, más formas. Y la esencia queda de lado. Acompáñenme, oramos y vamos a dedicar este tiempo a la reflexión de la palabra. Señor, que tu Santo Espíritu more y obre en nosotros en este momento. Remueva todas esas cosas que nos han acompañado hasta venir a la iglesia. Señor, toca nuestro interior como hemos cantado. Queremos rendirnos a ti y en tu nombre tomar decisiones correctas. Si queremos ser una iglesia viva, con un avivamiento que viene de tu Espíritu, entonces, esta mañana, Señor, háblame a mí. Bendice a tu siervo, Señor, para comunicar lo que tú quieres en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, un poquitito de la semana anterior, estamos en Romanos, el capítulo 14. Vaya, si tiene aquí en su aparato electrónico, busque allí. ¿Qué más? Si tiene la Biblia en papel, si necesita una, allá atrás hay una que puede levantar la mano y le van a pasar. Abra en el capítulo 14 de Romanos.
Y la semana pasada nos encontramos con esto, con que el capítulo 14 de Romanos hace mención de dos dogmas, de dos cosas que venían haciendo que no tenía relación con doctrina bíblica, que no tenía relación con todo lo que nosotros podamos pensar de teología bíblica, no. La una tenía que ver con dogmas con respecto a alimentos y la otra tenía que ver con dogmas con respecto ¿y qué día se alaba al Señor? En síntesis, son esos dos dogmas que yo me pregunto, ¿por qué no se ocupó Pablo de escribir algo diferente y mucho más contundente, profundo? Pero se ocupa de estos dos aspectos, los dogmas con respecto a alimentos y los dogmas con respecto al día de adoración. Y con respecto a los dogmas de los alimentos, algo va a tocar nuevamente el resto del pasaje de hoy día, pero se refería a los que comen vegetales y les llama los hermanos débiles en la fe, los que comen vegetales y los que comen cualquier otra cosa, él los llama los hermanos libres. ¿Alguien se denomina hermano libre? Y yo pregunté, ¿puede levantar la mano al que se cree hermano libre? Porque si no es libre, entonces es débil en la fe. Vaya y vea lo que hacen los libres en contra de los hermanos débiles en la fe. Y lo que hacen los débiles en la fe en contra de los que se consideran libres. Tremendo lo que hace esta parte del capítulo 14. Revisamos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y luego viene el otro dogma que tiene que ver con respecto al día de adoración. Para recordarles nuevamente qué es lo que menciona Pablo como órdenes o como mandato en esos primeros versículos que revisamos la semana anterior. Recuerdan, son 4 cosas puntuales. Acepten al débil en la fe. Es un mandato que presenta Pablo. Acepten al débil en la fe. Número 2, en el versículo 1 mismo. No discutan. Es decir, no pierdan tiempo. ¿Por qué se involucran en discusiones indebidas? Número 3, en el versículo 3, no menosprecien. No menosprecien. Deja que coman lechugas. Deja que coman la carne sacrificada a los ídolos. ¿A los ídolos? Sí, a los ídolos. Y a los ídolos de Roma, de la capital, lo más asqueroso. Deja que coman. Así, ¿verdad? Así es como aconseja Pablo. Debería estar acá para darle una lección de cómo ser dogmáticos. Porque los dogmas nos tiene a veces pensando que somos cristianos y somos cristianos, entre comillas. Y número 4, que es el más contundente, no juzgues. No juzgues. No juzgar. Y les había comentado que juzgar es hablar mal. Ni siquiera le puedo ir y decir en la cara cuando estoy juzgando a alguien. No, me voy donde otros y entonces hago una bola de nieve, ¿verdad? Es que Alexis le has visto. Y cómo viene. Y lo que hace. Y todo lo demás. Y cuando le vio en la calle. Entonces se usa o hace uso, ¿no?, del chisme para juzgar a los demás. Pero hay algo más que va a hablarnos el pasaje de hoy día con respecto a chisme. Así que de estas 4 recomendaciones, no son recomendaciones, perdón, mandatos que aparecen en los primeros 4 versículos. Wow, interesante. Aceptar, no discutir, no menospreciar y juzgar. Juzgar es el más fuerte, contundente, sumamente fuerte. El reto, mis hermanos, en esta mañana
por el resto de la semana, por el resto del tiempo. ¿Sabe? El reto es corregir mis prácticas, evaluar mis prácticas. ¿Son producto de dogmas mis prácticas cristianas o son producto de mi conocimiento de la palabra de Dios? Porque pueden ser cosas aprendidas de dogmas que son bonitas, que nos hacen creer que haciendo eso yo tengo buen testimonio. ¿Tiene un fundamento bíblico doctrinal? Quizá no tiene, para nada. Así que el reto es corregir las prácticas doctrinales. No estamos promoviendo aquí en la iglesia, para nada, cuidado con eso, no estamos promoviendo permisividad. No es que viva la fiesta en esta iglesia, usted hace lo que piensa y lo que quiere, los demás no deben juzgar. Cuidado, no es eso. Porque a propósito debemos hablar de orden. Debemos hablar de cuál es el perfil nuestro, ¿verdad? Pues miren, si esto fue un problema en la iglesia de Roma, la comida sacrificada a los ídolos que los hermanitos traían el domingo y tenían su buena comida. El otro grupo de hermanos decían, pero qué carnales que son estos. Nosotros nos quedamos con las lechuguitas, nada más. ¿No se acordaron de que Cristo había dicho un día, no, lo que entra por la boca no contamina al hombre? Se olvidaron de eso, ¿no? Pero el dogma pasa a ser tan gigante, tan bullicioso, que te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. No te preocupa nada, ¿para qué consultar en la Biblia ni nada? No, tan solamente esto es bueno hacer. Sí, esa es la práctica de la vida cristiana en la mayoría de los casos, con todos, casi la mayoría de nosotros. Con casi la mayoría de nosotros. Si pensamos en una lista que yo les di la semana pasada, de pronto le vuelve a tocar y le incomoda, porque hablamos de esos dogmas, porque ahora el dogma para nosotros no es ni comida, ni carne comprada en el mercado. No, ¿para qué? No, hay que comprar carnecita buena, que no sea de la vaca vieja, que sepa entender qué carne come, vaya y haga eso, ¿verdad? O tampoco nos preocupamos con temas de que si come legumbres o no come. No, ese no es el dogma nuestro. Esa no es la preocupación nuestra, ¿verdad? Pero sí había mencionado a que lo nuestro es algo diferente. Recuerda que tu iglesia, de alguna iglesia que tú vienes, el problema era la vestimenta. El problema era todos los lujos que se pone la mujer. El problema es lo que ostentaba. Aquí no, en esta iglesia. De pronto el problema para algunos ha sido, estamos aprendiendo al fin a aplaudir al unísimo. El problema es levantar la mano. El problema, hay cosas así tan irrisorias. El problema para muchos es usar otra versión. Y recuerda que yo he venido usando la nueva traducción viviente más que nuestra querida y muy conocida Biblia Reina Valera. ¿Pero quién nos dijo que la Reina Valera es la versión inspirada y la única para usar? Claro, me hace recordar, hay una versión similar en inglés que es King James para los que hablan inglés o para los que conocen. King James es primo hermano de Reina Valera, vieja, anticuada con su idioma y todo. Entonces estuve en una iglesia y yo con mi pobre inglés prefiero pues tomar lo más práctico, actualizado, y tenía la nueva versión internacional. Ya puede imaginarse, me llevó el pastor de la iglesia. Me dijo, ¿sí sabes qué Biblia tienes? Sí, Reina Valera, la nueva traducción viviente. Tienes que usar King James. Era capaz de echarme de la iglesia, yo creo. Si le hubiera dicho de antemano que iba a usar
porque yo hablé ese día en la iglesia usando la NBI, ¿no? Puede ser el uso de las traducciones. Hablé acerca del árbol de Navidad, que para algunos dicen eso viene de un trasfondo pagano. La venta de alimentos, hacer el bazar, vender, hacer rifas, eso no es de nosotros, es del mundo. Hacer los alimentos y servirlo dentro del templo hacemos nosotros. No sé a cuántos esto les incomoda. ¿Por qué? Porque este es el lugar de adoración al Señor. Por supuesto, para algunos, ahora ya no en Quito les dice acuerdo, ir a la corrida de toros, eso era carnal, muy carnal. Ir al cine, carnal. Fumar, pecador perdido. Hacer brindis con bebida alcohólica, pecador perdido. Y ¿sabes? Eso molesta a alguien de quien está aquí. El dogma ha pasado a ser palabra de Dios para muchos de nosotros. ¿Por qué? No estoy promoviendo que haya libertinaje en la iglesia. Cuidado. Pero tu vida cristiana no puede depender de dogmas que no significan nada. Y Pablo es tan fuerte para decirnos, tengan cuidado, porque lo peor es que haga tropezar a alguien. Lo peor es que haga tropezar a alguien. Así que ¿dónde nos encontramos nosotros? Esa fue la lista de la semana pasada. Ahora nos toca revisar un poco qué tiene que ver con el dogma del día de adoración. Y sabe, esto tiene tanto como para remover ciertas cosas que han llegado a ser parte fundamental de nuestro comportamiento de cristianos. Entonces, desde el versículo 5 en adelante, nos va a decir Pablo cosas contundentes. Leo lo que dice el versículo 5 y en adelante. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. ¿Cierto? Me parece que ha dejado de ser cristiano, pues, mi hermano Pablo. Aquí debería decir que es el domingo. ¿O no? ¿O no? Y dice, continúa hablando y dice, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Entonces queda solucionado el tema de que si come carne o no come carne. Usted tiene un corazón agradecido a Dios, da gracias y come. Pero decir esto en el tiempo de Pablo, allá en Roma, era otra cosa. Cuando un grupo era de judíos y el otro grupo era de estos hermanos que venían de haber practicado orgías y ahora son creyentes. ¿Qué tal? Y sigue aquí en adelante diciéndonos, los que adoran al Señor en un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Y noten lo que dice el siguiente, los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor. Noten el énfasis que va poniendo aquí el apóstol Pablo. Voy al versículo 7 y dice, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos
y de los muertos. Déjeme subrayar lo siguiente. En el judaísmo, guardar el sábado era fundamental. Pero en el judío cristiano ya no debería ser. Sin embargo, los judíos cristianos que venían a la iglesia de Roma, todavía les quedó eso. En otras iglesias, si no se circuncidan, no pueden ser salvos, instruían los judíos. Pero aquí en esta iglesia de Roma, uno de los problemas era hacer el culto el día sábado, o adorar al Señor el día sábado. ¿Y cuándo cree que hacían los demás? Debería hacerse el domingo. Entonces, imagínense la discusión sin fin que tenía la iglesia de Roma. Porque estos judíos que ya fueron transformados por el Señor, que fueron ganados por el Señor, quizá los demás cristianos decían, deberían dejar todo hasta el día sábado. Deberían dejar. Y ellos no dejaban. ¿Cierto? Seguían reuniéndose el día sábado. Versículo 5 me encanta como pone y dice, cada uno debe estar plenamente convencido. Pablo no le da la solución, no le da la pastillita en la boca, no le pone con cuchara en la boca. Hey, hermano, usted decida. Esto no es doctrinal, por lo tanto usted decida. Decida y quédese con eso. Como quien dice, vea, no moleste a los demás. ¿Usted cree esto? Quédese con esto entre usted y Dios. Deje que los otros hagan también lo que han decidido hacer. No está hablando de temas doctrinales, por caso. Debemos tener claridad con eso, ¿no es cierto? Así que, mis hermanos, es tremendo lo que dice aquí. Tú no eres, dice, juez de nadie. No eres el juez de nadie. No puedes juzgar a nadie. Así que, mis hermanos, ¿qué tal si en nuestra iglesia decidimos que vamos a crecer y como tenemos un espacio tan chiquitito, empacamos hasta tener 150 y al fin decimos, no, vamos a hacer 2 cultos, el otro culto vamos a hacer el sábado, el día de los judíos. Hacemos el jueves o el miércoles. Algunos por convicción dirán, yo no me voy otro día. El día de adoración es el domingo. ¿Usted será hermano débil o hermano libre diciendo eso? Usted juzgue. Usted juzgue. ¿Por qué? Porque el día ha pasado a ser más importante que el hecho por lo que se celebra el día. Tremendo, ¿verdad? Nos da 2 principios para recordar. Vamos al versículo 6, dice, los que adoran un día en particular lo hacen para honrarlo. Subraye adoran, los que adoran en ese día. Luego vamos al versículo 7, si vivimos o morimos, ¿es para qué? Para honrar al Señor. Es para honrar al Señor. Entonces, hay 2 cosas puntuales que quisiera que recordemos nosotros, porque Pablo desafía de una manera particular, desafía a la iglesia de Roma y les dice, entre toda esta confusión, hay 2 cosas que hay que recordar. La una es adoración y la otra es honra. Honrar a nuestro Dios. Yo no puedo adorar si yo juzgo a mi hermano. Yo no puedo honrar a Dios si yo menosprecio a mi hermano. Qué puntual entonces cuando pone estos 2 principios y me dice, adorar es fundamental y honrar a Dios es fundamental. Y cuando analizamos, yo no puedo hacer ninguno de estos 2 sin tener esta buena relación o interacción con mis hermanos. Por supuesto que no puedo.
Así que, hermanos, las tradiciones y los dogmas implantan religión en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia. Y usted va a encontrarse con eso. Mi iglesia tiene una dosis de religión tremenda. Y tiene una dosis de doctrina tan fina, endeble, que se rompe fácilmente. Solamente cuando usted, al venir de otra iglesia, porque la mayoría de ustedes vienen de otra iglesia, y alabo a mi Dios, ¿por qué les trajo? ¿Por qué les trajo? Esta no es la iglesia perfecta. Esta es una iglesia que también lucha con dogmas. Esta es la iglesia que tiene que corregir cosas. Pero aquí está, y no hacemos lo que hace su iglesia, de donde viene. No hacemos. ¿Cuántas veces se ha incomodado? Y aún se incomoda. Y usted dirá, Dios me ha dado paciencia con estos de los cedros. Es que ya les estoy cogiendo de poco a poco la gana. ¿Ok, Ezequiel? Tremendo. Cuando alguien pidió, oremos por avivamiento, ¿sabe? El avivamiento va a empezar removiendo todos estos dogmas innecesarios para ser siervos del Señor como debemos ser. Los dogmas siempre van a rebotar y va a decir, cuidado, cuidado Sixto, porque el otro está comiendo carne, ¿y ahora qué? Entonces el espíritu de juzgar se pone gigante. Qué bárbaro es, ¿no es cierto? Qué difícil es, qué difícil es. Así que adoración y honra es la esencia de rendirle culto a mi Dios. Esta mañana, ojalá que no hayamos dejado afuera, no, que ya lo dejamos lejos. Todos los temas y los estorbos que nos persigue y al final del culto que hace que diga, ups, no me gustó. ¿Cómo así pues? Es que mi dogma, cierto es. Eso, no hay que dejarlo afuera cuando viene a la iglesia. Hay que desaparecerlo por siempre. Por siempre. Noten cómo cierra en esta parte Pablo, que me parece contundente. Me parece increíble lo que dice en el versículo 9. Subraye, memorice lo que usted quiera hacer. Pero dice, Cristo murió y resucitó con este propósito. Si no había un propósito claro en el ejercicio de mi vida cristiana, aquí está. Ser Señor de los vivos y de los muertos. Es decir, aquí en este mundo terreno, yo soy el Señor, dice Jesús. Y cuando hayan salido de acá, yo todavía sigo siendo el Señor en la eternidad. No les servirá para nada los dogmas. Ahora, dejemos claro, mis hermanos, no se promueve ser una iglesia libertina, no una iglesia calladita o bulliciosa, no. El orden siempre será importante y nosotros vamos marcando nuestro perfil. Usted nos ayuda a marcar cuál es nuestro rostro de los cedros. La iglesia es tan nueva, en esencia es tan nueva, porque el más viejo acá soy yo, de haber conocido a esta iglesia hace más de 20 años, y por allí hay unos 2 más. Todos los demás, ustedes han llegado a esta iglesia para que el Señor nos transforme a su imagen. Y que podamos hacer iglesia de esa manera.
Cristo murió y resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. Volvamos al tema del día, de cómo en aquel entonces el día era importante. Y considero, imagínense, los creyentes que habían dicho, el domingo tiene que ser, primeramente, diciendo lo que nosotros decimos acá, el domingo resucitó el Señor. ¿Qué más? ¿Qué más pasó el domingo? ¿Qué más pasó el domingo? Bíblicamente. Dime duro, Jorgito. Pero el más grande es que el domingo, el primer día de la semana, resucitó al Señor. Y la iglesia primitiva empezó a reunirse el día domingo. Estamos. Ok, está bien. El propósito por el que nos reunimos el domingo está bien. Pero no dejar el propósito a un lado y ahora poner en alto el día. Esa es la queja de Pablo. Y aquí viene Pablo para corregir a los que eran los fans del sábado y los que eran los fans del domingo. Tremendo lo que hace Pablo. Dice lo que hayan decidido, por eso digo, Pablo, wow. Y no es Pablo, es el Espíritu Santo. El día que hayan decidido para el Señor lo hacen. Ahora, perdonen, pero yo no puedo ofrecerles otro día. Así que no diga que quiere venir el martes o el miércoles porque va a encontrar este lugar cerrado. Pero le aseguro que cuando esto no dé más, lo vamos a hacer en otro día, dividiendo el grupo de personas. Claro, ¿habrá un problema? Espero que los problemas sean más bien de tipo de, es que yo trabajo hasta las 9 de la noche todos los días de la semana y no puedo venir ese día, así que yo de ley vengo el domingo. Y que no sean las otras convicciones que diga, yo peco si no voy el domingo. ¿Me entiende? Ahora déjeme hablar un poquitito de los días. Para nosotros no es un problema entre día y día, pero déjeme recordarle una cosa. 5 diotas llamados Semana Santa. ¿Quién le enseñó? ¿De dónde trae? ¿De dónde arrastra eso? ¿De qué iglesia cristiana y muy cristiana evangélica? ¿Puede decirme? La Semana Santa, así que para ustedes quienes han venido acá y que en marzo de este mes, de este año o abril, qué pena, pero aquí estábamos el domingo, pero no hicimos nada el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El viernes, si el Viernes Santo, ¿no hace culto el Viernes Santo? ¿Y no predicó las 7 palabras? ¿Cuáles 7 palabras? ¿Son 7 nomás? ¿Se da cuenta por qué las tradiciones y dogmas semi apoyados en cosas bíblicas para justificar mi religiosidad? Lo hacemos así. Yo vine y aquí solían decorar poniendo un árbol aquí dentro de Navidad y de vez en cuando se les ocurría a las damas colgar también a Papá Noel. O sea, lo que hagan los hermanos de Norteamérica será bueno hacer acá. No lo decoramos más. Pero no lo hago porque el árbol viene de una práctica pagana o porque el Papá Noel viene de una peor práctica pagana. No. Simplemente no hay necesidad. No es convicción mía. No hay necesidad.
Ahora, usted ha estado en alguna iglesia donde no se puede poner el árbol de Navidad, ¿no? ¿Usted viene de esa iglesia? Yo le planteo otra cosa. Viene de la iglesia donde no hay que tomar la cena del Señor con bebida alcohólica. Es más, se da el lujo de decir, porque el Señor cuando hizo el milagro de la transformación del agua en vino, lo hizo en juguito de uva la transformación. Por ende, no vamos a celebrar la cena del Señor con una bebida alcohólica. ¿Sabe lo que algunos dicen para justificar lo que se ha venido oyendo como algo que se queda ahí dando las vueltas y dando las vueltas? Es que puede ser que esté un hermano que viene de haber sido alcohólico y nosotros somos piedra de tropiezo para él y por eso no. Wow. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? No quiero quedarme allí porque en nuestra iglesia no lo hacemos eso, mis hermanos, y no lo vamos a hacer nunca. No lo vamos a hacer nunca. Y hay otros días más que pasan a ser días especiales, ¿verdad? Pasan a ser días especiales. No, yo no me voy a la iglesia porque voy a celebrar el Día de la Mamá. Y está bien, vaya y celebre. Vaya y celebre. Nosotros venimos a celebrar el Día del Señor. Tiene prioridad otros días frente al día de adoración. Puede ser el cumpleaños de su mamá, de su papá, de sus hijos, puede ser cualquier cosa, pero esos días pasan a tener prioridad por sobre el día de estar con el Señor. Ahora, ustedes me van a decir, a ver, pastor, pero usted sí nos ha dicho también que es bueno tener el tiempo en familia. Y esa es la verdad. Qué bueno es cuando usted se queda un día fuera y está con la familia. Y aún pasa a ser un día domingo. Aquí estamos alabando al Señor y usted está en el parque, se fue al zoológico, se fue de viajecito. ¡Qué genial! Porque Dios jamás le va a pedir sacrificar a su familia a cambio de. Y no funciona así, ¿verdad? De ninguna manera. Ahora vamos a los días mismos y yo a los días de semana, ¿no? ¿Qué domina en mi vida cristiana? Si va dominando la doctrina bíblica que voy conociendo, voy a hacer correcciones en cómo yo voy aplicando, pero si no, voy a tener problemas con cualquier situación. Y esto yo lo tomé de lo que nos muestra. Los días de la semana fueron dados cada nombre relacionado a un planeta o a un Dios que celebraban relacionado a ese planeta. Así que vamos con el día lunes, luna, ¿no es cierto? Martes, Marte. Miércoles, Mercurio. No. Jueves, Júpiter, ¿cierto? Viernes, Venus, ¿cierto? Y sábado, Saturno, ¿no es cierto? Y ahora me van a decir, ¿domingo? No hay un planeta Dominus, domingo, no hay nada. No hay nada, pero saben, me di cuenta que los de habla hispana usamos domingo, pero los de habla inglesa, ¿saben qué usan? ¿Qué día es? Sunday. ¿Y qué significa? Día del sol. Ellos son más paganos. Decidieron llamarlo Sunday. ¡Wow! Increíble. Cada uno de esos días tenía una relación de adoración, no solamente de haber descubierto un planeta y en memoria del planeta darle el nombre del día.
Pero había una relación con culto a estos dioses que les nombraban el nombre de los planetas. ¿Qué día hacemos el culto al Señor entonces? ¿Se da cuenta? Si vamos a seleccionar un día, vamos a decir, no, este día. ¿Y sabe qué quiere decir domingo? Día del Señor. Dominic Days. Día del Señor. Entonces, los hermanos de Roma no le llamaron Sunday, lo llamaron domingo, Día del Señor. Qué lucha debe haber sido y qué locura debe haber sido estas conversaciones y estas disputas acerca del día. ¿Se da cuenta hasta dónde podemos llegar? Nosotros estamos saturados de cosas. Yo recuerdo, y lo cito con toda libertad esto, porque esto es jocoso, un hermano, una familia misionera, ¿no? Que vinieron hace más de 30 años atrás, 40 años atrás, y por esa casualidad del tiempo, relacionándonos con ellos, un buen día nos dice, esta marca nosotros no consumimos, ese rico cereal que compra en el Supermaxi, no, nosotros no consumimos, la marca es Chulos. ¿Por qué? Porque está hecho por los adventistas y nosotros no vamos a apoyar a los adventistas. Y qué gana de decirle a mi hermano misionero, ¿y sabe quién hizo el carro que se sienta para manejar todos los días? Tal vez fue un homosexual y un adorador a Buda, porque venía desde el Medio Oriente. Arme su cochecito de madera y vaya. ¿Puede imaginarse por qué dejarte? Cuando Pablo había dicho, si es la comida sacrificada a esos ídolos horribles de Roma, olvídense, ustedes den gracias a Dios. Y si dan gracias a Dios, dice Pablo, está santificado esa comida. Tremendo, pero así pasa, ¿no? Vamos terminando. Y vamos al versículo 10 donde dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estamos delante del tribunal de Dios, pues dice las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará delante de Dios. Versículo 12, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que, noten esto, así que, y vuelve a tocar el tema ya tocado anteriormente, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Subraye eso. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si nota eso, para esa persona está mal. Para ti, da gracias y come. Versículo 15, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió, subraye eso. Entonces, no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comes o bebamos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradas a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tanto más
y tratémonos de edificarnos unos a otros. Hay cosas muy puntuales para solamente subrayar y déjeme hacerlo así de esta manera. Versículo 13 vuelve a subrayar el tema no juzgar. Versículo 13 en la segunda parte dice no causar tropiezo. Versículo 15 dice aquí, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Versículo 17, el reino de Dios no puede ser manipulado a tu manera. No se trata ni de comida ni bebida. Versículo 19, procuremos que haya armonía en la iglesia. Tratemos de edificarnos. Esa es la enseñanza. Y para terminar, permítame leer esta última parte del capítulo 14. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar al otro. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes duda acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Es digno, hermanos, subrayar lo siguiente. Y son 4 cosas puntuales. Note esto, llévese esto. Primero dice, no destruyas. No destruyas. En el versículo 20, no destruyas. Luego te dice qué es lo malo. Lo malo es al final del versículo 20, lo malo es comer algo que haga tropezar al otro. Y luego nos plantea y dice, aquí está lo mejor. Esto es lo mejor. Versículo 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Aquí está la verdadera aplicación. Si yo voy donde quien sea, y hacen algo que ofenda mi conciencia, lo mejor es que no me ofrezcan. Es que saben que yo tengo una conciencia débil y que soy el hermano débil. Y me voy a la casa de Santiago y Santiago me ofrece bebida alcohólica. Y para mí no entra eso. Y él ya supo y me ofreció. Él está causando tropiezo en mí. Pablo es muy puntual. Ni comas ni bebas si eso puede causar tropiezo. No nos está hablando de libertinaje. Está tranquila tu conciencia, come, bebe, haz lo que quieras, está bien lo que has decidido hacer. No, ten cuidado de tu hermano. Y por último dice benditos. ¿A quiénes les dice benditos? Tremendo cuando él usa este término benditos, versículo 22 a la mitad. Por lo menos en mi traducción dice, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. No se sientan culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Mis hermanos, terminemos diciéndonos lo siguiente. ¿Qué debo corregir en mí? ¿Estamos? ¿Qué debo corregir en mí? Estamos por construir una iglesia mucho más saludable de la que tenemos. Cada uno de ustedes son parte de este proyecto. Que el Señor nos dé la gracia de ser sensibles hacia los demás, pero a la vez, ¿cómo no dejar de hacer aquello que puede ofender al otro?
¿Qué tal si me sacrifico y dejo de hacer? Desde que yo conozco al Señor, tienen que saber esto. Yo vengo de hace casi 50 y pico de años que conocí al Señor. Cuando se te decía 1, 2, 3, no puedes hacer. Pero mis hermanos, fue Dios quien obró tanto en mi vida. Nadie tuvo que decirme no hacer tal o cual cosa. Pero tampoco lo promociono a estas alturas de la vida cristiana. Yo puedo faltar si no doy la palabra, y de igual manera puedo faltar terriblemente si impulso mis dogmas para que lo cumplan. ¿Estamos listos para hacer ese compromiso? Yo quiero ser parte de la construcción de una iglesia saludable. Así que una de ellas es que hemos estado estudiando un texto que es muy lindo, mi experiencia con Dios. El miércoles estaré aquí porque algunos me han pedido que quieren estudiar. Si viene uno, suficiente, arranco a las 7 de la noche. Y el sábado, de igual manera, a las 6 de la tarde, va a estar alguien aquí para empezar con el libro. Estudiar el libro como tal sería un dogma, pero aprender las cosas del Señor es fundamental. No le voy a acusar a usted si no viene, pero juntos vamos a caminar en el proceso de conocer más la palabra. Y cuando usted pueda, llame y diga, no, ¿sabe qué? No puedo en esos horarios. ¿Podemos hacer algo más? ¿Puede darme otro estudio para que usted haga solo? Le hago llegar. Pero vamos juntos haciendo una iglesia saludable, pequeñita, pero que brille. Puestos de pie, oremos. Señor amado, venimos a ti en esta hora, al fin de esta reflexión. Y Señor, gracias por tu palabra. Fue tan necesario que nos hable tu Santo Espíritu, porque hay cosas que se nos han pegado que no son necesarias. Esta mañana te cantamos de que queremos conocerte más. Y eso es lo que queremos hacer, Padre. Al salir de aquí durante la semana, mientras continuemos con las prácticas de conocerte más, de conocer tu palabra, mi Dios, obra en nosotros de una manera especial, como siempre lo haces. Permítenos ser instrumentos de bien, porque queremos, Señor, construir una iglesia saludable. En el nombre de Jesús, en cuyo nombre, Señor, nos depositamos para tener una semana linda. Amén y amén.